bienvenidos. Y el tema de hoy entonces es: y no les aprovechó el oír la palabra. El tema es: y no les aprovechó el oír la palabra. Quiero decirles entonces, por lo tanto, que estamos en la serie como en los días de Noé. Y quiero invitarles para que abramos la palabra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, el verso 37. Ahí nos están presentando unas diapositivas, así que la siguiente diapositiva nos va a mostrar el texto que voy a leer, San Mateo 24, 37, que esa es la base de toda la serie que estamos tratando. Quiero leerlo. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el texto base de toda la serie que estamos tratando. Ahora quiero que nos ubiquemos en el texto base de hoy. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar el texto base de hoy, que es Hebreos capítulo 4, el verso 2. Hebreos capítulo 4, el verso 2. Hoy hay palabra de Dios. Hoy hay palabra del Señor para que nos deleitemos, para que nos edifiquemos. Dice la palabra: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese es el texto base que que vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Señor, que diría yo más bien que vamos a tratar en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que recordemos en esta mañana un poquito la serie, cómo la hemos venido desarrollando, cuáles han sido los temas que hemos venido tratando. Recordémoslos. El primer tema que tratamos en esta serie fue: y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Al fin de todo, el que no entiende hoy, tendrá que entender mañana. Así sea tarde, pero lo tendrá que entender. Así sea en la eternidad, pero lo va a tener que entender. El Señor, a través de su palabra, nos dejó algunos testimonios de gente que no entendió la palabra predicada por sus siervos, que no entendió su palabra bendita, pero finalmente lo tuvieron que entender, aunque ya era tarde. Tenemos el caso del rico, que es la historia del rico y Lázaro que el Señor está narrando. El rico entendió, aunque ya era tarde. Después de haber muerto, dice la Biblia que fue sepultado, y alzando sus ojos en el Hades, viendo a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo reposando, comenzó a dar voces y gritos de clemencia: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ese escenario, que es una historia que pues no la voy a tratar hoy, nos está mostrando verdaderamente que el hombre, tarde o temprano, ha de entender la palabra, y qué mejor que sea temprano y no tarde.
De todas maneras, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 2, nos dice que toda rodilla se tendrá que doblegar delante del Señor Jesucristo y confesar que Él es el Señor. Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mucha gente que hoy no quieren entender, que no se preocupan por entender lo que es la palabra, lo que el Señor les está diciendo, un día lo van a tener que entender después de la muerte o después del juicio final. Cuando ya todo ha acabado, cuando ya la jornada ha declinado y los hombres se encuentren ya en la eternidad, lo entenderán. Esa generación de Noé no entendieron sino hasta cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ya era tarde. La puerta del arca se había cerrado. Ni Noé podía abrir de adentro hacia afuera, ni ellos de afuera hacia adentro podían abrir, porque la puerta la había cerrado el Señor, porque Él es el que cierra y ninguno abre, y cuando Él abre, ninguno cierra. Así que esa fue realmente lo que pudimos ver en síntesis en nuestra primera ocasión de esta serie. El segundo tema de esta serie es ¿por qué no entendieron? Si el predicador era buen predicador, si tuvieron hombres que predicaron con entrega, con devoción la palabra. Esa generación no solo tuvo a Noé, sus pasados también tuvieron a un gran hombre llamado Enoc, que no era cualquier personaje, caminaba con Dios. Tanto que desapareció, el Señor se lo llevó. Un gran predicador, un gran pregonero, un gran profeta. Pero, ¿por qué no entendieron? Cuando vimos este tema aquel domingo, entonces pudimos observar que el Señor, habiendo hecho un diagnóstico de esa generación en el capítulo 6, en el verso 3 del libro de Génesis, habiendo hecho un diagnóstico, el Señor dijo: ciertamente el hombre es carne. Y cuando hacemos una analogía con San Mateo 24, el verso 37 en adelante, el Señor dijo que esa generación se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. En otras palabras, era una generación entregada a los placeres de la carne. Por eso sus oídos no lograron percibir lo grande y la importancia de la palabra. Por eso sus oídos no lograron comprender que lo que estaba pasando en aquel momento al oír esos predicadores era nada más y nada menos la manifestación de la gracia de Dios para salvarlos. Porque hay gente, dice la palabra, por ejemplo en el caso de Nínive, que también estaba sentenciada. Y el profeta Jonás comenzó a proclamar: Nínive en 40 días será destruida. Pero dice la Biblia que esta gente se arrepintió y entonces se detuvo el juicio. No así pasó en los días de Noé. No entendieron porque estaban dándose al placer. Y estábamos haciendo en aquella ocasión la comparación de que esta generación en la que estamos ahora, en la historia moderna o en la historia más cercana de la humanidad, no ha habido tanta manifestación de placer, de carnalidad, como se está manifestando ahora. Por eso el Señor
Aunque ha levantado grandes hombres, grandes predicadores, y aunque el mensaje se ha ido extendiendo por todas partes, todavía no alcanzan a entender. Y en aquella ocasión entonces pudimos observar la escritura del apóstol Pablo cuando le hablaba o le escribía a los corintios, donde decía: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. El hombre natural no podrá entender jamás esta predicación de la palabra. El hombre natural no podrá entender jamás los designios de Dios. Mientras el hombre no renuncie a esa vida placentera, carnal, mundana, no va a tener la oportunidad de comprender esta palabra. Porque esta carnalidad, porque esa situación del hombre un día va a tener que dejar de ser. La muerte se lo llevará a la tumba. Y allá en la tumba, o allá en el lugar a donde sea remitido, sencillamente no hay lugar para placeres ni para nada de esto. Todo ha acabado. Y qué bueno que el hombre más bien se anticipe a morir ahora que está en vida, a morir a los deseos mundanos, para que pueda entender los designios de Dios y no los tenga que entender allá cuando ya esté en la eternidad. Espero me hayan entendido esta parte, porque de alguna u otra manera tendrá que entenderlo. Así que esa vez, desarrollando el tema ¿por qué no entendieron?, el diagnóstico es: porque el hombre ciertamente ama los placeres de la carne. Y el tercer tema que vimos, ¿qué fue lo que no entendieron? Estuvimos hablando de la importancia de la predicación de la palabra. Hace 8 días estuvimos con este tema. ¿Qué fue lo que no entendió esa generación a la que Enoc le predicó, a la que luego Noé le predicó? ¿Qué fue lo que no entendieron? Ese tema lo desarrollamos el domingo pasado. ¿Y qué es lo que en este tiempo esta generación no está entendiendo? No está entendiendo. ¿Sabe qué preocupa? Porque iniciando esta cuarentena y con todo el boom pues de la noticia, mucha gente comenzó a escribirnos a los pastores de un lado y del otro, gente que no conocíamos. Pastor, ¿cómo hago para ser bautizado? Y otro por allá, personas que uno no conoce, que estaban como en el anonimato, como que en algún momento estuvieron en culto, o tal vez como a veces transmitíamos también por esta red, como que se conectaron, pero viendo la situación como que se han llenado de un afán tremendo. Y entonces cualquier cantidad de gente, pero fueron pasando los días. Comenzamos a abrir el espacio para hacer la preparatoria, para predicarles, enseñarles la palabra, para que se organicen, para que se fortalezcan en fe para esta decisión. No para que no lo hagan por las circunstancias, sino verdaderamente por lo que el Señor quiere que lo hagan. Y comenzamos a hacer el trabajo, pero ya no estaban. Si fueron 50 los que llamaron, ya no hay 50, hay por ahí 10. Oiga, ¿y dónde están los otros? Es que todavía hay mucha gente que no ha logrado entender. No ha logrado entender. Pero ¿qué es lo que no entienden? Lo mirábamos y definíamos el domingo pasado, que lo que la gente hoy no entiende, y es triste decirlo, que aún hermanos ya nuestros en la iglesia todavía no han logrado entender, es que la predicación del evangelio es Dios acercándose al hombre para hacerle oír su voz. Eso es lo que muchos no entienden todavía.
aún el que no es creyente y aún el creyente, que la predicación del evangelio es Dios acercándose al hombre para hacerle oír su voz. Y Dios ha puesto otro hombre, Dios ha puesto otro ser humano para que éste haga el papel de anunciar su voluntad, sus propósitos. Algo así como lo que pasó en los días en que Moisés regresa a Egipto para predicarle al pueblo de Israel que debían prepararse porque la hora de partir se aproximaba. Y en medio de esa predicación comienzan a suscitarse varias cosas que parecían contrarias a la esperanza que ahora venía trayendo el predicador, donde muchos le llegaron a decir: ¿para qué vamos a ir al desierto? Tú nos quieres llevar, allá vamos a morir, Moisés. Y eso se lo decían, es más, se lo recordaron antes de cruzar el río Jordán. Porque en medio de la predicación se levantó el enemigo también para querer entorpecer la predicación, como para que esa esperanza bonita que se estaba planteando ahora ya comenzara a fulminar en algunos, como esa característica de creer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que no entendieron? Decíamos el domingo pasado, la predicación no es una profesión secular. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo de esta labor una profesión que solo podrá ser desarrollada o tendrá la autoridad cuando la persona verdaderamente haya hecho una preparatoria de estudios extendidos en alguna institución educativa y que tenga un diploma, un cartón colgado en la pared. Y yo le digo, eso es bonito, y muchos predicadores pues nos hemos ido preparando en aquello, pero quiero decirle que eso no es lo que hace un predicador. Y estábamos viendo el domingo que desafortunadamente hoy hay gente que está calificando o mirando al predicador más bien como un profesional y no como la voz de Dios acercándose al oído de ellos para que sea escuchada. Recordábamos que al predicador de hace casi 2000 años le preguntaron en una ocasión: ¿y usted quién es? Y él no sacó cartones, ni mostró títulos ni nada, sino que dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Nos estamos secularizando, se está secularizando la predicación de la palabra, y esto verdaderamente es hasta peligroso, porque sabe que hay gente que ha considerado, por la preparación misma que ha tenido, se han considerado enviados, se han considerado ya que pueden estar a cargo de una misión, y no importa que no los reconozcan o que no los envíen, no les importa autoridades ni nada, sino que ellos por sí mismos quieren como hacer este trabajo. Pero ese es el peligro en que estamos cayendo, y en lo que están cayendo muchos hermanos también, que no tienen la capacidad de ver si son enviados o no lo son. Así que el domingo estábamos viendo ese tema y cerrábamos diciendo que se hace necesario. Yo quiero que entiendan esta mañana, porque lo que viene en este momento, de aquí para adelante, es el tema de hoy, que es muy importantísimo. Y entonces quiero que preste atención. El domingo cerrábamos diciendo que se hace necesario que el oyente de la palabra, que en este caso es usted que está allá detrás de esta cámara, que está allá en su sala, que es usted el que está allí en su alcoba o en su lugar donde se ha podido conectar, se hace necesario que el oyente guarde reverencia
ante la predicación de la palabra. Guarde reverencia ante la voz que está siendo escuchada. Sea en el sitio que esté, pero que esté presto y listo para oír la voz del Señor. Porque creo que en estos momentos, y como pastores, yo no creo que solo me haya pasado a mí, yo creo que a muchos compañeros del ministerio les ha pasado. Nos hemos ido enterando de que a la par, mientras el ministro está exponiendo la palabra, algunos están haciendo el asado, el sancocho, está haciendo aquello, está haciendo el aseo, está haciendo otra cosa. Yo quiero decirle, en ese desorden yo creo que Dios no va a entrar, Dios no va a actuar, no se va a producir nada. Y es más, voy entrando con el tema de hoy, no le va a aprovechar el oír la palabra. Porque le tengo esta noticia. Usted la ha oído, pero se la quiero repetir. La palabra de Dios se predica para provecho del oyente. Se predica para provecho del oyente. A usted le tiene que aprovechar el oír la palabra. Yo quiero que me entienda. A usted le tiene que aprovechar el oír la palabra. Si a usted no le aprovecha el oír la palabra, algo extraño está pasando. Y lo vamos a mirar por qué. Por eso el tema de hoy, y que lo están viendo en esa diapositiva, y no les aprovechó el oír la palabra. Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas veces ha oído usted la palabra de Dios este año? ¿Cuántas veces? Haga la cuenta en estos momentos, piense, analice. Oye, bueno, yo solo he asistido los domingos, así que desde el 1 de enero a hoy estamos a 10 de mayo, perdón. Si es así, usted dirá, bueno, la he escuchado 18 veces. Si usted ha asistido todos los domingos fielmente, 18 veces. Supongamos que usted entre semana ha estado en un culto, más el domingo. O sea, este año podemos decir que usted la ha escuchado 36 veces. 36. Hagamos de cuenta que usted ha sido un poco más juicioso y ha asistido por lo menos 2 cultos entre semana y el domingo. Eso quiere decir que por lo menos la ha escuchado unas 54 veces. Escuche eso. Esto solamente en 4 meses. Haga la cuenta en 12 meses. Un año. Si usted ha vivido una perseverancia ya de 12 meses, de un año, quiero decirle que usted ha escuchado aproximadamente unas 160 veces la voz del Señor por medio de un predicador. Unas 160 veces. Supongamos que usted lleva 5 años de perseverancia. 5 años de perseverancia como bautizado simplemente. O tal vez como alguien que ha asistido, porque hay gente que no es bautizada y ha venido asistiendo por mucho tiempo. Supongamos que lleva 5 años. Esto sumaría que la ha escuchado más de 800 veces. Escuche eso. Si su perseverancia han sido 5 años, usted ha escuchado la palabra de Dios más de 800 veces en 5 años. ¿Qué tal si hacemos la cuenta? El que dice, yo tengo 10 años, porque a mí me bautizó el hermano Larsen. Yo tuve una hermana, una hermana que distinguió a nuestro hermano Larsen por allá, una anciana ya que lo había distinguido por allá un poquitico, hace muchos años. Imagínese, ¿cómo será eso si en 5 años ha escuchado usted la palabra unas 800 veces? Esa palabra es la voz del Señor a través de un predicador. Esto tendría que dar un resultado enorme.
Porque la palabra de Dios tiene que aprovechar. Vuelvo a repetir lo que el domingo decía de uno de nuestros líderes nacionales. Con preocupación decía: hermanos, asaltan dudas. ¿Por qué hay hermanos que llevan 5, 10 años, 15 años en la iglesia y no se han ganado ni siquiera un pecador para Cristo? No saben qué es por lo menos una mínima experiencia de evangelización. Hermanos que llevan años y todavía no han sido bautizados con la promesa del Espíritu Santo. Hermanos que llevan años y no saben qué es ayudar en la iglesia, ministrar, servir, colaborar en la iglesia del Señor. Hermanos que llevan 20, 30 años y no tienen la mínima experiencia de qué es ayudar en la construcción y edificación espiritual, ministerial en la iglesia. Si en 5 años una persona ha escuchado más de 800 veces la voz del Señor, esto tendría que ser de resultados inimaginables. Pero ¿qué está pasando? ¿Sabe cuántas veces escuchó la nada? O sea, lo que no existe, la nada, la nada. ¿Sabe cuántas veces escuchó la nada, la voz de Dios? Una sola vez. Con una sola vez que la nada escuchó la voz de Dios, se compuso el universo. Con una sola vez. Así lo dice Hebreos 11:3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por el efecto de ¿qué? De la palabra de Dios. Pensemos en esto: el universo ya compuesto, ya el universo compuesto. Al Señor se le ocurrió hablarle a una bola de tierra. Una bola de tierra de aproximadamente 12.756 kilómetros de diámetro. Estoy hablando de ese lugar en el que usted y yo estamos parados. A esa bola de tierra de 12.756 kilómetros de diámetro, el Señor le dijo: produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, y árboles de fruto, que dé fruto según su género. Y comenzó la tierra a producir hierba verde, comenzó a brotar, comenzaron a nacer árboles que dan semilla y fruto. Solamente con una sola vez que el Señor les dijo. Usted lo encuentra eso en Génesis el capítulo 1, el verso 11. ¿Qué decir de las aguas? Cuando el Señor le dice a las aguas: aguas, produzcan seres vivientes. Cuando uno lee Génesis el capítulo 1, yo veo la voz de Dios expresa en su palabra, hablándole a cosas que para nosotros son inertes, que son del reino vegetal o del reino mineral. Pero fíjese cómo con una sola vez que se les habla, inmediatamente obedecen a la voz de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Un día emite palabra a otro día, dice la palabra. Porque todo eso está sujeto y sustentado por la palabra. Entonces uno se pregunta: ¿por qué necesitamos tantos sermones? ¿Por qué necesitamos tantos escenarios para que el poder de la palabra de Dios haga su obra? ¿Por qué? ¿Por qué con el ser humano? ¿Por qué con el hombre? ¿Por qué con nosotros es difícil? ¿Por qué con nosotros es complicado? Hay gente que dice: esto de la predicación es algo simple, eso es sencillo. No, yo quiero decirle, esto es complejo, porque esto debe dar resultados. Pero nos enfrentamos los predicadores
como a unos terrenos hostiles, como a unas circunstancias adversas, como si estuviéramos predicándole como a la nada, a veces como si no nos escucharan, como si la gente no escuchara la voz de Dios. Pero es que la nada escuchó la voz de Dios y Dios dio la orden. Inmediatamente se compone el universo allí. Estrellas, galaxias, planetas por toda parte. Las estrellas comienzan a titilar. Los planetas comienzan a moverse. Las galaxias comienzan a hacer sus giros gravitacionales. Todo por una sola vez. Dijo Job. Job testificó y dijo: solamente con el susurro de la voz de Dios. El susurro. O sea, haga de cuenta que el Señor como que no tiene que gritar: tierra, produzca. No, como que el Señor nada más dice: tierra, produzca hierba verde. Y inmediatamente se produce la hierba verde. ¿Qué tiene el hombre entonces? ¿Qué tenemos nosotros que a la voz de Dios como que no pasa nada? Hay personas que parece que simplemente no han sido permeadas por la palabra, que llevan años escuchando la palabra, que han tenido gran cantidad de predicadores. Hay gente que le dice a uno: pastor, a mí me predicó fulano de tales, a mí me bautizó fulano. ¿Se acuerda del hermano que no hace tanto falleció, que fue uno de nuestros primeros líderes en nuestra iglesia en Colombia? Y como que se ufanan de eso. Pero yo quiero decirle que, o sea, ¿qué gana con eso? Cuando alguien no se ha dejado permear por la palabra, como si tuviesen un caparazón que los cubriera y no les permitiera que les remoje la palabra de Dios. Parece que cada vez que oyeran la palabra, y ella es como agua, ella es como lluvia, como gota que destila, parece que abrieran un paraguas inmenso para que no sean permeados por la palabra. Como que esa palabra que han oído tantas veces entra por un oído y sale por el otro. Parece que la predicación no ha sido tan relevante para ellos como para ser escuchada, que aunque tenemos oídos, no escuchamos. Bien dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al escribirle su carta a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, redarguye. Timoteo, usa la palabra para reprender. Timoteo, exhorta con toda paciencia. Timoteo, vas a necesitar mucha paciencia, porque van a venir tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente va a tener comezón de oír. Y por lo tanto, esto será aprovechado por algunos maestros que van a mezclar la palabra con fábulas y cuentos y cosas. Van a hacer una mistura con la palabra, y a ellos sí los van a escuchar. Pero tú predica, tú habla la palabra, Timoteo. No desmayes, como se lo dijeron a Josué. No temas, no desmayes. Se lo dijeron a Israel a través del profeta Isaías también. Yo quiero decirle en esta mañana que todo esto, en lo que he venido pensando, organizando esta serie, me preocupa. Esto hace que el predicador tenga que pensar, que el predicador tenga que reflexionar mucho sobre qué es lo que pasa. Señor, ¿qué hay que predicar para esta semana? ¿Cuál es el sermón? Y uno ya ha organizado las cosas, pero el predicador entra en una preocupación. Y ya teniendo todo listo, al final, ayer por lo menos, estaba echándole una revisión. Como a las 2 de la mañana terminé de revisar, de ajustar, porque uno quiere, Señor, que no falle nada, que haya claridad, Señor, que ojalá que los que estén allí de verdad no se ocupen en otra cosa, sino en oír, en estar atentos, que los enfermos sean sanados al oír la palabra,
Que los que estén cautivos sean liberados al oír la palabra. Que el que no es bautizado en el Espíritu Santo sea bautizado en el Espíritu al oír la palabra. Porque a veces entra esa preocupación, pero ¿de qué manera predicamos? Y por eso es que en algunos lugares, se ha tenido que acudir a ciertas herramientas. Yo decía el domingo, a ciertas otras cosas para ver cómo logramos entrar. Pero yo quiero decirle, jamás podrá ser reemplazado el escenario de la predicación de la palabra. Porque yo sigo creyendo fielmente que la predicación de la palabra de Dios es Dios acercándose al hombre para hacerle oír su voz. No es otra cosa diferente. Gloria al nombre de Jesucristo. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que algunos creyentes no sean afectados por el poder de la palabra predicada? Estamos en una generación peligrosa. Es la generación parecida a los días de Noé. Nos tocó vivir, nos tocó estar ahí, nos tocó estar en medio de esta generación. Así que hay que prestar atención y tener mucho cuidado para no ser impregnados ni permeados por la vida y las costumbres de esa generación. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que algunos creyentes, aún estando en tiempos tan importantes como este, no sean afectados por la palabra, por el poder de la palabra predicada? Gloria al nombre de Jesucristo. Sermones que al ser preparados, nada más el predicador fue quebrantado. Sermones en que cuando se están preparando, el predicador tuvo que agachar su cabeza y llorar un poco porque lo está tocando la palabra. Y uno dice, Señor, ojalá esta palabra cuando llegue al oído de la gente, de los hermanos, de las personas, también tenga el mismo efecto. Pero a veces parece que no. Es posible que una persona escuche la palabra de Dios muchas veces sin llegar a ser confrontado por ella, pregunto yo. ¿Será posible que una persona escuche más de 800 veces la palabra, el universo solo una vez, la tierra solo una vez, las aguas solo una vez, las estrellas solo una vez, pero el hombre más de 800 veces escuchando la palabra y todavía no es confrontado por ella? ¿Puede una persona escuchar la palabra de Dios continuamente y no alcanzar a comprender la grandeza de ella? ¿Será que están algunos viendo la palabra de Dios como un espacio de oratoria más? Como un momento, como un escenario muy bonito donde escuchamos a X o Y predicador, su manera de expresarse, su manera de apasionarse, pero no pasamos de detectar eso y no nos vamos allá, estimado predicador. Estimado predicador, entiende ahora al profeta Jeremías. Cuando este hombre, ya desarrollando un vasto tiempo de ministerio, un día tuvo que decir: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, Señor. Más fuerte fuiste que yo y me venciste, Dios. Cada día, Señor, decía él, que me paro en el escenario, hay gente que comienza a escarnecer, a criticarme. Cada cual se burla de mí, me comparan con aquellos, con lo otro. Y Jeremías está cansado y está diciendo: señores, que cada vez que yo hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, Señor, es que tu palabra se me ha metido entre los huesos. Pero entonces cuando la predico parece que fuera afrenta para mí. A mí me conmueve, pero a la gente no, lo contrario. Lo que sucede allá detrás de la plataforma del púlpito, detrás de la plaza, Señor, lo que hay es como una afrenta. Hay como escarnio. Hay gente que dice: no me gusta Jeremías. No, era mejor el otro profeta. Señor. Por lo tanto, Jeremías dice: ya no más,
No predicaré más, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. Y cuando el profeta Jeremías toma la escritura y la deja a un lado, como que corre el escritorio y lo guarda en el rincón, como que Jeremías, yo quiero como meterme en el contexto de ahora, traigámonos a Jeremías ahora, y cogiera entonces, aleluya, la cámara y la guarda en un rincón, y guarda el celular, y guarda la mezcladora, y guarda el computador, y ya no más, Señor. Pero cuando él está pensando en hacer eso, siente que hay un fuego metido entre sus huesos, trata de soportarlo y dice: no, yo me sostengo en lo que estoy definiendo, no predicaré más, no soy el mejor de los predicadores, pero el fuego lo está consumiendo, y otra vez tiene que volverse a parar frente a la multitud para publicar la palabra. Estimado predicador, ¿entiende? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estimado predicador, pastor, amigo, hermano, líder, entiende. Este es uno de los más grandes oficios, predicar la palabra. Y aunque muchos no quieran entenderla, aunque muchos no se quieran aprovechar de la palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Trabaja en el discipulado, lidera, predica. Pero predica la palabra, porque esa voz no puede callarse, esa voz no puede terminar ahí. Esto es para pensarlo. Yo no sé si en esta mañana haya alguien allá detrás. Nos ha tocado a los predicadores de este tiempo una parte donde tal vez no estamos frente a la multitud de ver al hermano que está aplaudiendo y que está siendo tocado y que está hablando en lenguas. Yo no sé qué esté pasando allá en su casa, en su sala. Yo no sé qué esté pasando allá cuando estás escuchando la palabra en esta mañana. Pero yo siento que el Señor en esta mañana está hablando y le está diciendo a usted: ya, para ahí, haz un alto en el camino. Lleva más de 800 veces escuchando mi voz y no ha pasado nada. Ya es hora de que comience a pasar lo que puede pasar cuando se escucha la palabra. Oh, bendito el nombre de Jesús. ¿Quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Recíbalo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Quiere hablar en lenguas allá? Hable en lenguas en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, porque el Señor nos está hablando en esta mañana. Es su palabra que ha sido predicada en todo tiempo. ¿Sabe dónde está el problema? El problema está en que hay mucha gente. Hay mucha gente. No solo hablo de cristianos, también hablo de personas, de simpatizantes, de asistentes, que cada domingo se levantan, se organizan, se dirigen al culto dominical, pero que están divorciados. Están divorciados entre la fe. Han hecho un divorcio entre la fe y la palabra de Dios. Han hecho un divorcio entre la fe y la palabra. Llevan años divorciados. Han divorciado la fe y la palabra en sus vidas. Porque la fe y la palabra de Dios es como un matrimonio fundamental para engendrar y dar luz a luz la vida eterna. Ojalá usted me entienda en esta mañana lo que estoy diciendo. La fe y la palabra de Dios es un matrimonio fundamental para engendrar y dar a luz la vida eterna. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada que se escucha la palabra de Dios con fe, aleluya, esta debe producir más fe. Y por medio de la fe viene la gracia. Y la gracia forma, la gracia estructura, la gracia enseña, la gracia deja ver la nueva vida. Pero si mira cómo nace todo esto, cómo se desarrolla todo esto, comenzando por el oír con fe. Algunos escuchan la palabra pero no la creen.
Otros la escuchan, la creen, pero no la ponen por obra. Pero hay algunos que la escuchan, la creen y la ponen por obra. Estos son los que dan fruto al 100%. Estos son los que llevan mucho fruto. ¿Por qué? Porque oyen, la creen y la hacen. Aleluya, parecen esas parejas que se casan y se predisponen en acuerdo. Hoy mucha gente se está pareciendo a esas parejas que al casarse se ponen de acuerdo y dicen, pero no vamos a tener hijos. Y alguno de ellos entonces acuerda esterilizarse. Pero yo quiero decirle que no es así con la vida cristiana. Aquí hay que darle paso a la fe y hay que darle paso a la palabra para que se haga lo que el Señor quiere que suceda en nosotros. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Y sabe por qué? Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Así dice el texto. Así que el problema más grande y que debe ser tenido en cuenta es que la palabra hablada no les fue aprovechada. No porque no fue buena la palabra era buena. Aunque el texto de Hebreos es una referencia al pueblo de Israel. Pero yo pienso cuando estaba organizando este tema, esto ha sido una afectación que se ha dado de generación en generación. Así que no es que la palabra no sea provechosa, ella sí es provechosa, ella es buena, la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa. El problema es que los que la escuchan y no la creen, no van a experimentar ser recreados por la palabra. Hay gente que se va porque no les aprovechó el oír la palabra, porque es la palabra la que nos sostiene. No tuvieron fe, su incredulidad no les permitió ver más allá de lo que su mente comprendía. Sus ojos espirituales estaban sufriendo de una miopía terrible. No solo ellos, lo único que pudieron alcanzar a ver fue hasta donde sus ojos carnales les permitieron tener el alcance de ver. Alguien se preguntará en esta mañana, ¿es posible que la incredulidad impida la obra de la palabra de Dios? Es posible que la incredulidad de un hombre, de una mujer, hasta de alguien ya que está en la iglesia, es posible que esa incredulidad impida la obra de la palabra de Dios. Yo sí creo, por supuesto, para mí considero que sí es posible. Muchas personas piensan que lo que la Biblia dice muchas veces no tiene lógica. Aún gente en la iglesia consideran que lo que la Biblia dice en muchas ocasiones no tiene lógica, no es congruente, que simplemente es inexplicable. Así que pues que piensan que algunas cosas son demasiado fáciles y que otras son demasiado complejas como para que sean verdad. O sea, hay gente así en este tiempo. Como en otros tiempos, en este tiempo, en esta generación tenemos personas en la iglesia que ven en la Biblia, que como que en la Biblia está la palabra y no que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Qué problema? Donde hay gente que escoge cuál texto creer y cuál no. Cuál texto censurar y cuál no censurar. Pero no olvide, toda la escritura, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, aleluya, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Porque esta palabra no tiene reparo, pero hay quienes le ponen reparo. ¿Se acuerdan de Naamán, el sirio, el general de Siria? Un hombre que se había llenado de lepra,
La cubría con sus vestiduras, con sus insignias, con su gorra y con su escudo y con sus cosas. Pero debajo de toda esa vestimenta, de toda esa apariencia, había una lepra que se lo estaba consumiendo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Por allá alguien que creyó a la palabra le dijo a Naamán: mi señor, en Israel hay un hombre, hay un predicador muy famoso, hay un gran predicador, se llama Eliseo. Si usted acude a él, seguramente usted va a ser sanado de esa lepra. Y Naamán dijo: vamos, y organizó toda una compañía de soldados. Aleluya, llevó enseres, una cantidad de cosas, y comenzó la marcha desde el norte hasta el sur para encontrarse con el profeta Eliseo. Lo preguntó hasta que llegó a donde estaba el hombre de Dios, por allá en un lugar humilde, en una casa sencilla. El hombre, aleluya, ni siquiera salió a recibir al general Naamán. Solamente le dijo: oye, Jesse, dile a ese señor que se sumerja en el río Jordán 7 veces y sanará de su lepra. ¿Sabe qué hizo Naamán? Esa fue la predicación de Eliseo, que fue la palabra de Dios. Esa fue la palabra de Dios a través de Eliseo. Dile al general que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Yo quiero que usted me escuche bien, me entienda en esta mañana. Dile. El general, allá bien con su porte y cubriendo y tapando su realidad. Esa realidad, a veces hay muchos que llevan años en la iglesia todavía cubriendo una realidad que no debiera ser, que ya debieran haber sido transformados por la palabra. Y así estaba el general allá afuera, bien firme, esperando, bien erguido y listo a emitir su voz de mando para saludar al profeta. Profeta, buenos días. Pero la sorpresa es que salió el siervo, y el siervo le dice: señor general, el hombre de Dios, el predicador, le manda a decir que así ha dicho el Señor: solamente ve y te sumerge 7 veces en el Jordán. ¿Sabe qué hizo Naamán? Se puso bravo. Naamán no le gustó. ¿Qué predicador tan simple? A mí me lo recomendaron. A mí me dijeron de ese gran predicador. ¿Y cómo es que me va a salir con esta? Yo pensé que seguramente él vendría a mí y se detendría frente a mí e invocaría el nombre del Señor su Dios. Mire cómo dice. Eso está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, verso 11 en adelante. Este Naamán dice: yo pensé que él iba a venir y se iba a parar al frente mío y que iba a invocar con mano en alto el nombre del Señor su Dios. Hay gente que quiere recibir las cosas de Dios, pero no que Él sea el Dios de ellos. Y que moverá su mano, que haría esto sobre mi cuerpo, movería su mano sobre la parte enferma y curaría la lepra. ¿Cómo es posible que me mandes a sumergir en un río? El río Jordán, sus aguas no son tan claras como el Habaná y como el Farfar del río de Damasco, que son mejores que todas las aguas que hay en Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y se fue bravo. Muchachos, nos vamos de aquí. Y se fue bravo el hombre, el general. Se fue bravo. No le gustó el predicador, porque muy simple. No tenía casi buen léxico. No tenía buen dominio del idioma. Tal vez el predicador no llene las expectativas materiales o seculares que usted tiene, pero no importa. Yo quiero decirle, es la voz de Dios la que clama en medio de este desierto. Prepara el camino para el Señor. No lo subestime. No subestime a su predicador. El hombre cuestionó las palabras del profeta cuando éste le dijo que solamente con sumergirse 7 veces en el río Jordán sanaría su lepra. A él le pareció demasiado fácil. Él dijo: no, eso. Yo pensé que esto era más. No le gustó. Alabado el nombre de Jesús.
Dudó que solo bastaría con lavarse en un río, que no se comparaba con los ríos de su país para poder sanar. No creyó que algo tan sencillo bastaría para recuperar la sanidad en su piel. Así hay gente. Pero el bautismo, ¿y qué tiene el bautismo? Sumergirse uno en agua y ya. Están como Naamán. Así hay hermanos en la iglesia, hablar en lenguas. ¿Pero qué? Algunos dicen, usted quiere tener un cargo en la iglesia, quiere servir, hable en lenguas. Yo quiero decirle no. Mire esto con mayor seriedad. Mire lo que es la voz de Dios. Es la palabra de uno que se paró en medio de una reunión y alzando su voz en medio de la gente seca, como hay algunos hoy. Cantan por cantar, oran por orar, van al culto por ir al culto, pero no pasan de allí. Y se levantó el Señor en medio de esa multitud y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente, todos como que miran, ¿quién es el que habla? Cuando ya todos tenían la mirada puesta en él, soltó estas palabras: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El escritor dijo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Que creyesen en él, ¿cómo? Como dice la Escritura. No como a mí me parece. No es que a mí me parece que no es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo así estoy bien. Yo con tal de ser bautizado, suficiente, no va más. No, permítame decirle, él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Él no dijo de pronto de su interior, quizás de su interior, es posible. No, él dijo con certeza, con seguridad, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado el nombre de Jesucristo. Así que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es solamente le falta una cosa: crea lo que dice la palabra. No la censure, créala fielmente. Y vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando lo recibas, se te va a cambiar el pensamiento y vas a decir: yo todo el tiempo pensando que esto solamente era arrepentimiento, bautismo, ya no sabía lo que me estaba perdiendo. Y ahí comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, porque ya el Señor lo llevó a otro nivel, porque en un momento decidió creer la palabra. Decidió creer la palabra. Es posible que en esta mañana haya algún amigo que haya venido con esa comitiva y de pronto el que tenía que creer todavía no le alcanza la fe para creer. Pero es posible que algún amigo en esta mañana esté sintiendo lo que debiera sentir el que ya está dentro de la comitiva. ¿Sabe qué pasó en aquella ocasión cuando Naamán? Mire, ahí iban los soldados. ¿Sabe qué sucedió? Escúcheme bien esto. ¿Sabe qué sucedió? Aleluya. Vea, Naamán no se dirigió, ni el siervo de Naamán se dirigió a los soldados, se dirigió al profeta. El mensaje era para, se dirigió al general. El mensaje era para Naamán, pero los soldados escucharon. ¿Y sabe cómo escucharon ellos? Escucharon con fe. Sus oídos sí estaban afinados para convencerse que era posible sanar de manera tan simple. Ellos estaban convencidos que las palabras de aquel predicador sí eran verdaderas. De tal manera que se atrevieron a decirle a su Señor: oye, Señor, Padre mío, le dicen ellos, Padre mío, si el predicador le hubiera dicho a usted que hiciera alguna gran cosa,
le preguntamos, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más? Si te dice que te laves en ese río y quedarás limpio. O sea, oiga, aterrador. El que tenía que creer no creyó, y los que no tenían que creer creyeron. Me presiento en esta mañana que hay amigos que están acá detrás de esta red, que están creyendo. Que están creyendo. Parece que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y yo quisiera en esta hora, aleluya, cerrar con una serie de preguntas. ¿Qué significa eso para ti, mi hermano? ¿Sabe qué dice el texto? El justo por la fe vivirá. Escuche, el justo por la fe vivirá. Pero uno se pregunta si es así. Porque hay gente tan quedada. Porque hay algunos que van en avión y otros como que van a pie. Porque hay gente que se está quedando atrás. Hasta gente que tal vez iban adelante, ahora están quedándose atrás. No dice que el justo por la fe vivirá. La clave es la fe. Por eso no le aprovechó a esa gente ni a esta generación. A muchos no les está aprovechando la palabra porque la fe está menguando y está declinando. No creen la palabra, la censuran. El predicador tiene que cumplir unos ciertos perfiles para poder captar y llamar la atención. Y si no ese es el predicador, entonces no. Y yo quiero decirle no 1000 veces no. No es el predicador, no es su estatura, no es su perfil. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios la que hace que el hombre nazca de nuevo, sea recreado. Aleluya. ¿Qué significa entonces lo que está pasando? ¿Sabe que la vida en Cristo solo será posible para los que la creen? No, sí, pero obviamente yo tengo una vida en Cristo. Mira a alguien.